Hola a todos, el mundo de la construcción está en constante evolución, por lo que todas las personas involucradas en estos proyectos deben tener los conocimientos necesarios para tomar decisiones y poder comprender correctamente la información que se les entrega. En este sentido, los planos juegan un rol muy importante, ya que a pesar de que realicemos el mismo tipo de proyecto en distintos lugares, la concepción y lectura de estos es muy importante. Si bien es cierto, de acuerdo a la geografía del lugar, algunos términos pueden variar, pero el mensaje que siempre se quiere transmitir será el mismo. Además, sin eso no se podrían liberar zonas ni entender qué es lo que se quiere construir. Por lo tanto, su factor es fundamental desde el inicio hasta el final del proyecto. Bienvenidos al curso de lectura de planos para carpinteros. En este curso se darán lineamientos generales sobre los puntos a tomar en cuenta con los planos de esta especialidad, ya que no se puede generalizar e indicar que se le puede entregar cualquier tipo de planos. Además, al finalizar se visualizarán elementos en 3 dimensiones para esquematizar mentalmente a lo que hacen referencia estos planos. Recordemos también que esta especialidad es fundamental y representa un gran porcentaje de nuestros avances en obra. En esta ocasión se tratarán los conceptos fundamentales de la lectura de planos, dentro de los cuales tenemos normas para representación de planos, simbología en planos, tipos de líneas y finalmente los tipos de escalas. Normas para representación de planos. El dibujo constituye en sí un mecanismo gráfico de comunicación. Adopta en el caso de la representación de planos criterios específicos destinados a aportar algunos datos complementarios. Por lo tanto, es necesario conocer estos criterios. El estudio de los sistemas de representación, así como la consolidación de conceptos aprendidos anteriormente, tales como la escala, conversión de unidades o geometría básica, resultan indispensables para comprender un plano. Para poner a prueba tus conocimientos te dejaré algunas preguntas que más adelante iremos aclarando. Como vemos, aquí se puede apreciar uno de los tantos tipos de planos que existen. Se aprecia que hay una cantidad innumerable de información, y esto es lo que lo diferencia de muchas otras representaciones gráficas, ya que aquí además de poseer elementos visuales y geométricos, también existen elementos de texto, lo que comúnmente llamamos anotaciones, en las cuales podemos dividirlas de acuerdo a la necesidad del proyecto. Tenemos las leyendas, las simbologías, tenemos estas rejillas que nos representan las coordenadas sobre el cual vamos a trabajar, tenemos cuadros de datos técnicos y, de ser necesario, los cuadros normativos sobre los cuales vamos a trabajar en el proyecto. Esto es importante, ya que la escala en la cual se utilice un plano va a ser fundamental para el proceso que se va a realizar en campo. Además, debe diferenciarse un plano de otra representación, como por ejemplo un croquis, el cual es más que nada un dibujo sin escala, el cual busca representar algo, pero solo de manera gráfica, como por ejemplo los que nos podrían solicitar cuando nos piden alguna indicación para llegar a algún lugar. O por ejemplo un esquema. El esquema también se diferencia debido a que aquí solo se dan datos, lo cual gráficamente no me podría ayudar. En cambio, un plano vendría siendo una suma de estos dos. Entonces, con lo explicado anteriormente, ¿qué es el plano? Y una de las tantas definiciones que podemos dar es la siguiente. Los planos son dibujos de diseño bidimensionales que indican tanto forma como tamaño de un dispositivo, aparato, pieza, mecanismo, obra de construcción o instalación, los materiales que se usaron o usarán en la elaboración y la definición de sus características. Pero como todo tipo de información que debe ser ordenada, clara y concisa, los planos deben cumplir con determinadas características, de las cuales podemos mencionar las siguientes. Fácilmente comprensibles por cualquier técnico, contratista o instalador ajeno al proyecto. Ser medibles, puesto que en base a ellos se hacen las mediciones y los presupuestos. Facilitar la planificación de la ejecución de obras e instalaciones. Permitir el control de la obra en cuanto a lo que se hace y cómo se hace. Aquí entran temas de calidad. Quedar como documentos representativos de las obras o instalaciones ejecutadas. Normas DIN.
Las normas DIN de origen alemán tratan de estandarizar y homogeneizar infinidad de elementos, lenguajes, sistemas de medidas y componentes de la industria, de cara a conseguir el mejor aprovechamiento posible de recursos y la mayor economía de los medios. Veremos ahora los formatos de papel. Ahora vamos a ver algunos casos gráficos sobre el cual se aplica la norma DIN. El caso más básico es el de la DIN 123, en el cual vamos a tener esta representación. Como nosotros vemos, existen cortes en las líneas. Esto es propio de este tipo de representación, que es muy común para todos los tipos de DIN, pero vamos a diferenciar de acuerdo al elemento. Por ejemplo, esta es la 482, en la cual vamos a hablar sobre cortes en los elementos principales de secciones. Y de aquí van saliendo sus derivados. Si nos damos cuenta, a manera gráfica vendría siendo casi lo mismo, pero la aplicación que se va a realizar para cada elemento, sobre todo piezas mecánicas, es distinto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque actualmente las normas DIN no se utilizan en el sistema de construcción como tal, salvo para trabajos mecánicos, electromecánicos o de piezas industriales. Formato de papel. Los tamaños de papel se ha tratado de facilitar el intercambio y el uso del papel. Se ha trabajado sobre la fabricación, el corte, uso de papeles en busca del mencionado objetivo. Como podemos apreciar, aquí tenemos un esquema gráfico de todos los tipos de tamaños de hojas DIN que hay. El tamaño más pequeño es el de la DIN A10 y el tamaño más grande es el de la DIN A0, pero todas guardan relación. Por ejemplo, la DIN A0, que va a tener un ancho de 841 milímetros, lo que serían como 85 centímetros aproximadamente, y 1189 milímetros, lo que sería casi 1.2 metros aprox. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para dividir al siguiente tipo de hoja. Por ejemplo, el DIN A1, que es 594 por 841. ¿Qué significa? Que el DIN A1 va a ser desde aquí, va a mantener el mismo ancho del anterior, pero esta vez va a pasar a ser su largo y va a ser prácticamente la mitad de la altura del anterior, es decir, acá. Esto es lo que va a definir la hoja DIN A1. Si nos damos cuenta, en cuanto a proporción, sería la mitad de la DIN A0. Y lo mismo continúa con la DIN A2, la cual vendría siendo en proporción la mitad de la DIN A1. Por ejemplo, aquí va a tomar ancho 420, que nos damos cuenta es la mitad de lo que se hizo en la A1, y va a tomar como altura 594. ¿Sí? Entonces, esa es la forma con la que se trabajan los tipos de tamaño. Y así podemos llegar hasta el DIN A10. Por lo general, los esquemas en planos se utilizan hasta DIN A0 como máximo, pero cuando tenemos planos generales. Por lo general, lo típico es que lleguemos a usar desde la DIN A3 hacia abajo. Normas ISO. Estas normas abarcan cosas como el sistema de numeración, notas, tamaño de papel, dimensiones geométricas y tolerancia, símbolos de soldadura, abreviaturas, símbolos de rugosidad, símbolos eléctricos. Estas normas abarcan las medidas métricas y también la de pulgadas, así también como los estándares para el dibujo asistido por ordenador, ya que estos son los pilares para los software de diseño. Ahora vamos a ver los tipos de hojas para las normas ISO. Si nos damos cuenta, en cuanto a dimensiones es muy similar a las ISO, pero ¿qué es lo que lo diferencia? Es la aplicación. Aquí ya no vamos a tener hojas tan pequeñas como las teníamos en la DIN, que recordemos llegamos hasta la 10. Aquí solo vamos a llegar hasta el formato ISO A6, que va a ser el formato mínimo. Pocas veces vamos a trabajar en este formato en obra, ya que comúnmente es muy pequeño, y como mínimo en campo se suele trabajar con el formato A3. El esquema en el cual se divide es exactamente que en las hojas DIN, es decir, yo voy tomando proporcionalmente la mitad de la hoja para especificar el tipo que viene. Como vemos, esta 0 de 841 por 1189, la A1 sería prácticamente en proporción la mitad, que son las dimensiones que tenemos aquí. Esto es importante ya que debido a este tipo de norma es que se comenzaron a crear representaciones para los planos, y esto es comúnmente visto en los software de diseño. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de un plano.
Si bien es cierto este plano puede parecer terminado, nosotros debemos tener en claro cómo es que lo vamos a exportar. Una es ver. ¿Por qué? Porque se puede visualizar el plano correctamente, pero al momento de botarlo como un PDF o como un archivo CAD puede variar. Por lo tanto, los software de diseño toman en la actualidad los formatos de hoja. A continuación podemos apreciar cuáles son los tipos de hojas que se trabajan. Tenemos la norma americana y aquí tenemos la norma ISO, que es la que comúnmente se utiliza en Sudamérica. Como vemos, hay más tipos de normas, pero eso va a depender del lugar en el que nos encontremos. Simbología en planos. Ahora, para dar una clara explicación, revisaremos el siguiente plano. Bien, ahora tenemos un plano en el cual vamos a mostrar qué es lo que contiene, además de la explicación que se ha brindado. Si nosotros nos podemos dar cuenta, esta es una planta de cimentación. Aquí más que nada nos va a mostrar los tipos de acero y la distribución por ejes, que eso es lo típico que se puede mostrar en cualquier tipo de plano. Pero aquí lo que nos importa es saber la distribución de estos aceros para nosotros poder colocar nuestro encofrado. Por ejemplo, otro caso que tenemos acá, esta que es una planta neta de techo de encofrado, en la cual aquí vemos cuál es la distribución de estos aceros para que se le coloque el aligerado. ¿Por qué es importante? Esto es importante para saber cuál es el sentido de la losa. Recordamos que tenemos losas en dos sentidos, en losa sentido longitudinal y transversal, y tenemos la bidireccional. En este caso yo sé que esto es una longitudinal, por lo tanto las viguetas van a venir en este sentido. De esta forma, este va a ser el sentido en el cual se van a colocar los ladrillos, dejando un espacio siempre para mis viguetas. Tengamos en cuenta que esta representación puede variar dependiendo del tipo de plano. Además, siempre se debe indicar qué tipo de estructura vamos a cubrir. En este caso va a ser una losa maciza. Para otros tipos de estructuras tenemos como las vigas, nos va a representar cuál es la distribución, como si fuese un plano de estructuras. Pero lo que a nosotros nos importa son las distribuciones para los recubrimientos. Recordemos que siempre se debe dejar un espacio de recubrimiento para el vaciado. Nunca puede quedar pegada la estructura al encofrado. Del mismo modo tenemos para otros tipos de vigas, así como para elementos como vigas en volado, que estos son casos bastante especiales para los cuales hay que tener cierto cuidado. Tipos de líneas. La combinación de los tipos de líneas con sus espesores normalizados tienen el objetivo de lograr el mejor contraste entre ellas y que la interpretación de un dibujo sea más fácil. Los tipos de línea a emplear en dibujo técnico vienen especificados en la norma UNE 1032-82, equivalente a la ISO 128. Línea gruesa, para contornos y aristas visibles. Línea fina, para línea de cota, auxiliares de cota, línea de eje y línea de rayado. Línea fina de trazo y punto, para ejes de revolución y simetrías. Línea fina de trazos, para contornos y aristas ocultas. Línea fina a mano alzada, para límites de vistas o cortes parcialmente interrumpidos. La relación de anchura entre líneas gruesas y finas no debe ser inferior a 2, el doble o la mitad, y la anchura de la línea deberá elegirse entre la gama siguiente: 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 y 2 milímetros. La línea de los cortes en figuras deben también tener una inclinación de 45 grados. A continuación vamos a presentar un ejemplo un tanto más gráfico para apreciar estos tipos de líneas. Para empezar, la línea gruesa que se utiliza para contornos y aristas visibles. Como nosotros podemos visualizar, este tipo de línea es el que va a acompañar casi todos los contornos que tengamos en nuestros proyectos. Por ejemplo, aquí he ampliado el grosor de la vista y se está visualizando el contorno como tal. Si es que yo apago el grosor, ya no se vería. ¿Eso es por qué? Porque a mí me importa visualizar el contorno del proyecto. Las líneas finas, estas van para las líneas de cota, líneas auxiliares de cota y también líneas de eje, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Que a pesar de haber activado el grosor de la línea, eso de aquí no ha sufrido cambio. ¿Por qué? Porque la única misión que tiene es de darme información referencial, en este caso numérica. Esto como tal es una cota que me está indicando la medida de la longitud que existe entre los extremos del elemento. También tenemos los ejes.
que si bien es cierto tienen otro tipo de representación, pero también caen en los tipos de línea fina. Como vemos, no se ha ampliado su grosor. Tenemos línea fina de trazo y punto, para ejes y simetrías. Este podría caer también los ejes que tenemos en campo. Si bien es cierto, aquí colocamos ejes de revolución, esos para trabajos más mecánicos, pero para nuestros trabajos de construcción es importante que se relacione con los ejes que tenemos en nuestro proyecto. También aquí podemos apreciar el trabajo en los niveles. Como vemos, aquí también en los niveles tenemos este tipo de línea, de trazo y punto. Actualmente se está dejando casi un tanto en desuso el trazo y punto y se está reemplazando por trazos discontinuos. Esto debido a que el trazo y punto más que nada se está centralizando en lo que son ejes, pero en algunos casos sí podemos visualizarlo también en los niveles. Línea de trazos, el cual conforman los contornos y aristas ocultas, es decir, aquellos elementos que están detrás de lo que nos está mostrando nuestro proyecto. Un claro ejemplo es un corte. Por ejemplo, aquí yo estoy visualizando qué es lo que hay justo al frente de mi rango de vista. Pero si ocurriera de que hay algún elemento importante detrás de esto, siempre se va a representar con línea de trazos. Esto con la finalidad de darme a entender que allí hay algo detrás, que es importante y se debe tener en cuenta en mi proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí corte principal, el muro, y si bien es cierto, no deberían visualizarse como tal estos elementos, nosotros lo vemos a líneas punteadas para saber de que ahí hay detrás una referencia que me llama a una ventana. Lo mismo ocurre acá, que me está llamando una referencia a una puerta. También tenemos aquí las líneas para las proyecciones, que me está marcando que cómo es el sentido de apertura de mi ventana. Esa línea de trazos son muy importantes, ya que si bien es cierto no cumplen un factor determinante en mi ejecución, sí me ayudan a saber qué es lo que hay detrás o qué estoy proyectando en mi estructura. Línea final mano alzada. Esto por lo general son trazos que nosotros realizamos en campos. Por ejemplo, podemos indicar de que aquí se va a realizar algún muro o de que esta ventana no va a tener unas dimensiones. Estas las podemos ir haciendo como trazos complementarios de obra. Y finalmente la relación de anchuras entre líneas gruesas y finas no debe ser inferior a 2. Esto con la finalidad de que se pueda apreciar cuáles son las líneas gruesas y cuáles son las líneas finas. Si nos damos cuenta, aquí yo no puedo apreciar cuáles son las líneas gruesas y cuáles son las finas. Por lo tanto, al colocarle un grosor, yo ya identifico cuál es el elemento principal y cuáles son los elementos de detalle. Finalmente, la línea de cortes deben tener una inclinación de 45 grados. Esto por lo general va a realizarse en cortes para muros o en cortes para escaleras. Por lo general, estas líneas de corte no deberían tener mayor relevancia en un proyecto, no deberían tener mayor relevancia en un plano, ya que más que nada me está indicando que hasta allí está llegando cierto elemento. Por lo general, esta línea de corte se representa de esta manera, y eso me indica que a continuación continúa lo mismo en el proyecto. Como vemos, este corte debe tener una inclinación de 45 grados. Como reitero, esto comúnmente lo vamos a ver en cortes para alzados o escaleras. Reglas de colocación de líneas. Las líneas continuas, como aristas y contornos visibles, tienen prioridad sobre las ocultas y centrales, como eje de revolución y simetrías. Las líneas ocultas tienen prioridad sobre las líneas centrales. La línea del plano de corte tiene prioridad sobre todas las demás. Por ejemplo, una línea oculta y una línea continua en el mismo lugar. La línea continua tendría precedencia y por lo tanto sería la que se mostraría. Con esto llevamos a que la línea oculta podría ser omitida. Líneas de referencia de cota. Estas sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos mediante una línea que une el texto en pieza. Las líneas de referencia terminarán en flecha, las que acaben en un contorno de la pieza. En un punto, las que caen en el interior de la pieza, sin flecha ni punto cuando acaben en otra línea. La parte de la línea de referencia donde se rotula el texto se dibujará paralela al elemento a acotar. Si este no queda bien definido, se dibujará horizontal o sin línea de apoyo para el texto. Tipos de escalas.
Para establecer que la superficie terrestre y el plano confeccionado guarden proporciones realistas, es necesario determinar la relación existente entre las distancias medidas sobre el terreno y las que representaremos en el plano. Este valor de relación es lo que comúnmente denominamos escala y definimos como el cociente entre las distancias sobre el plano o mapa y las correspondientes distancias reales medidas sobre el terreno. Ahora veremos un caso práctico sobre el uso de las escalas. Por ejemplo, nosotros vemos este pequeño módulo de 2 niveles. Tiene unas determinadas dimensiones. Si bien es cierto, nosotros aquí gráficamente lo tenemos prácticamente a disposición del ordenador. Pero es bien sabido de que esta edificación, si nosotros la llevamos a las dimensiones reales, pues son enormes. ¿A qué quiero hacer referencia? Si yo tuviese un terreno de, por ejemplo, 20 por 10, yo no puedo exactamente demandar esta cantidad de hoja para representar mi plano. Número 1, no tendría razón ni sentido, ya que no existiría una lógica en la cual gastar tanta hoja para solo un plano. Y número 2, debo mantener la información más importante, ya que recordemos que no solo existe un plano en obra, se van distintos tipos de planos, y realizarlos con las dimensiones que me da el proyecto no me va a ser conveniente. Por lo tanto, se uniformizó y se comenzó a trabajar con planos a escala. ¿Qué significa? Que yo voy a mantener exactamente la referencia original de mi plano o de mi proyecto, pero con la finalidad de que pueda acoplarse o que se pueda poder utilizar en un tamaño determinado de hoja. Por ejemplo, yo puedo hacer de que estas dimensiones sean aquí 20 centímetros y 10 centímetros. Si nos damos cuenta, pueden parecer lo mismo, pero el factor aquí fundamental son las unidades. Aquí tengo metros y aquí tengo centímetros. Entonces, este cambio para mí ha sido fundamental. De otro modo, no podría acoplarse a mi hoja. Entonces, ¿cuál ha sido el factor de cambio? Que mi dimensión real son 10 metros y mi dimensión en hoja o plano, como le querramos llamar, son 10 centímetros. Entonces, yo debo saber cuál es este factor de cambio que he utilizado. Es decir, ¿por qué número yo he multiplicado a estos 10 metros para obtener estos 10 centímetros? Vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a decir que los 10 metros los he debido multiplicar por algún factor de cambio y con esto he obtenido mis 10 centímetros. Pero para yo poder realizar mi matemática tal cual, debo tener ambos en las mismas unidades. Entonces yo sé que 10 metros vendrían siendo exactamente a 1000 centímetros. Aquí yo puedo establecer una verdadera proporcionalidad, ya que ya están en las mismas unidades. Yo elimino y voy a tener que este factor de cambio es 1 sobre 100. Es importante no resolver la fracción, simplemente dejarla, así como está. Esto significa que a las dimensiones de mi proyecto las estoy multiplicando por un valor 1 sobre 100 para que pueda ingresar a mi plano. Este proceso, que ha sido súper sencillo de realizar, es lo que nosotros llamamos escala. Entonces, este factor, que ahora sabemos que se llama escala, me determina cómo puedo leer mi plano. Esto quiere decir que el plano se encuentra en una escala 1 en 100 respecto al proyecto original. Eso es importante, ya que las escalas van a depender del tipo de proyecto y por lo general se suelen utilizar escalas comerciales, es decir, una escala que yo pueda medir con algún instrumento en campo. No puedo utilizar cualquier tipo de fracción. Es importante tenerlo presente. Primero, escalas numéricas. Denominamos escala numérica a la relación constante entre las figuras del plano y las correspondientes al terreno a representar. Se expresa mediante una fracción y acorde con el tipo de ingeniería que nos ocupa. Se empleará como numerador la unidad y por denominador un múltiplo de este. Las escalas numéricas son este factor de escala que he explicado anteriormente. Esto se debe tener en cuenta, ya que por lo general siempre se va a colocar en un marco del plano.
o lo que nosotros solemos llamar en el marco de rotulación. Siempre se debe tener en cuenta de que estas escalas por lo general va a tener un numerador de 1 y por lo general el denominador debe ser un múltiplo de 10 o de 5. Es muy común utilizar este tipo de escalas. Es poco común encontrar escalas de este tipo, por no decir que casi no se utilizan, salvo casos muy especiales. Estas escalas van a tener un uso determinado, es decir, no todos los tipos de proyectos usan el mismo tipo de escala. En un proyecto de edificaciones es normal que podamos encontrar escalas de 1 en 50 a 1 en 100. Pero por ejemplo, para proyectos de carreteras es muy común que encontremos este tipo de escalas, ya que las líneas que conforman como tal las vías de la carretera están en kilómetros. Por lo tanto, para reducir sus dimensiones se deben utilizar escalas grandes. Además, en este tipo de planos se utilizan dobles escalas, escalas en el eje X y escalas en el eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje X voy a tener la dimensión de mi carretera, la cual es muy grande. Aquí yo puedo tener una escala de 1 en 50.000. Mientras que en el eje Y yo voy a tener las dimensiones del terreno. Como nosotros sabemos, la dimensión del terreno, si bien es cierto, puede ser muy irregular, pero tampoco tenemos una diferencia de 1 kilómetro de un nivel de piso a otro. Por lo tanto, estas suelen ser de 10 a 100 veces menor que las horizontales. Es decir, es común que aquí encontremos una escala de 1 en 5000 o 1 en 500. Eso hay que tenerlo en cuenta, ya que es muy importante para los tipos de proyectos que vamos a trabajar y siempre se van a visualizar en nuestros planos. Por ejemplo, como se puede visualizar, las escalas siempre van a ir debajo del nombre del nivel. En algunos casos puede que no lo encontremos, pero siempre se van a encontrar en el rótulo, en mi marco, en el cual siempre debe ir especificado qué escala estoy utilizando en el plano. Esto es importante, ya que los elementos de medida en obra suelen ayudarme a interpretar o a encontrar medidas que quizás no estén acotadas. Por lo tanto, encontrar la escala en el plano me va a dar mucha utilidad para lo que quiero realizar en campo. Segundo, las escalas gráficas. Suponen la construcción gráfica de la escala elegida, de modo que podamos tomar sobre ella la distancia equivalente a medir. En los planos topográficos se encuentra situada en la parte central e inferior del plano. Estas escalas van a tener esta típica simbología. ¿Esto con qué finalidad? De simplemente tomar un elemento llamado escalímetro y poder ir calculando las medidas. Estos por lo general se van a encontrar en planos con terrenos grandes, ya que debido a la complejidad y a las grandes dimensiones, acotarlo va a ser muy complicado. No tendría mucho sentido acotar una región de 1 kilómetro, 2 kilómetros, si es que esa región es irregular. Por lo tanto, simplemente coloco este símbolo y con mi escalímetro voy a comenzar a medir trazo por trazo de acuerdo a lo que me importe. Y finalmente, las escalas normalizadas. En la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con la finalidad de facilitar su lectura de dimensiones a través de herramientas como el escalímetro. Esas escalas van en un orden comercial. Por ejemplo, yo no puedo utilizar una escala de 1 en 3, de 2 en 7, de 3 en 8, porque eso no lo voy a encontrar en ningún escalímetro. La mayoría de los escalímetros están elaborados con estas escalas y en base a eso es lo que me debo regir. Estas escalas normalizadas pueden cambiar de acuerdo al tipo de proyecto, como lo estamos viendo acá, para fabricación, construcción, topografía, urbanismo. Deben tenerse en cuenta esto, ya que la escala que me salga del cálculo que se hizo en el ejemplo anterior, yo lo que debo hacer es aproximar a la escala más cercana y comercial que tenga, siempre teniendo en cuenta cuál es el tamaño de hoja que voy a utilizar. Ahora estamos finalizando nuestra primera unidad. Si bien es cierto, esta ha tenido un marco teórico muy grande, el cual nos va a servir para nuestras futuras unidades. Recordemos que los conceptos trabajados en esta unidad sirven mucho para lo que se realiza en campo. Por lo tanto, en nuestra unidad 2 trataremos temas de encofrados verticales, horizontales, tanto como metálicos y de madera.